Entre los angostos callejones de Jerusalén, donde el sol resplandeciente del Medio Oriente iluminaba las antiguas piedras con tonalidades cálidas de ocre y ámbar, nació Esteban. Era un tiempo de intensos cambios y conflictos, tanto políticos como religiosos. Proveniente de una familia judía tradicional, Esteban llegó al mundo probablemente durante una época cercana al ministerio de Jesús, lo que situaba su vida en el epicentro de un periodo lleno de expectativas mesiánicas y tensiones sociales. Desde su niñez, estuvo rodeado por las complejas tradiciones de un pueblo que enfrentaba la ocupación extranjera mientras mantenía viva la esperanza en un futuro prometedor. La Jerusalén de aquella época no solo era un crisol de culturas, sino también un escenario cargado de tensiones políticas y espirituales. Si esta fascinante historia te interesa, te invitamos a darle me gusta a este contenido y suscribirte a nuestro canal. Así, podrás profundizar en más relatos como este y ser parte de nuestra misión de compartir el legado de fe y esperanza. Activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. El peso del dominio romano recaía con fuerza sobre la región, alimentando la resistencia de los diversos grupos judíos, como fariseos, saduceos y celotes, que competían por establecer sus propias interpretaciones de la ley mosaica. En este contexto, Esteban creció como un joven profundamente influenciado por las escrituras y las prácticas comunitarias centradas en las sinagogas. Es probable que perteneciera a la diáspora helenística, un grupo de judíos que hablaban griego y mantenían fuertes vínculos culturales y comerciales con comunidades fuera de Palestina. Este entorno cosmopolita moldeó su formación y lo convirtió en un individuo con una perspectiva más amplia que la de muchos de sus contemporáneos. La educación de Esteban no solo se limitó al aprendizaje del arameo y las escrituras sagradas, también abarcó el griego, lo que le permitió acceder a una riqueza cultural e intelectual única. Para él, las tradiciones religiosas no eran meras normas a seguir, sino un camino vivo y dinámico lleno de significado. En las sinagogas, donde se leía y discutía la Torá, desarrolló una capacidad singular para interpretar los textos sagrados como algo más que palabras estáticas, viéndolos como una fuente de promesas y enseñanzas profundamente relevantes para la vida cotidiana. Las tensiones políticas y religiosas de su tiempo, desde la opresión romana hasta los conflictos internos del judaísmo, fueron el escenario donde su fe comenzó a solidificarse y su vocación tomó forma. Sin saberlo, Esteban estaba destinado a desempeñar un papel crucial en los albores del cristianismo, sirviendo como un puente entre las tradiciones judías y la nueva fe que pronto se expandiría por el mundo. La transformación de Esteban no ocurrió de manera inmediata. Fue un proceso gradual de reflexión y compromiso. Tras la crucifixión de Jesús, Jerusalén se convirtió en un hervidero de rumores y testimonios sobre el Nazareno que, según decían, había resucitado. Estas historias circulaban entre los mercaderes, artesanos y peregrinos, llegando también a las sinagogas. Los apóstoles, al predicar abiertamente el mensaje de Jesús, despertaron la curiosidad de muchos, incluido Esteban. A diferencia de otros que rechazaban el mensaje de inmediato, Esteban poseía una mente abierta y una profunda sensibilidad espiritual que lo llevaron a escuchar atentamente, reflexionar y, finalmente, aceptar esta nueva fe. Para él, abrazar el cristianismo no significó abandonar sus raíces judías, sino ver en Jesús el cumplimiento de las antiguas profecías que su pueblo había esperado durante generaciones. El encuentro con los apóstoles fue decisivo en su camino de fe. Pedro, Juan y los demás discípulos no solo compartían las enseñanzas de Jesús, sino que encarnaban una transformación espiritual que cautivaba a Esteban. Él no solo absorbía sus palabras, sino que se sentía inspirado por el espíritu de comunidad y dedicación que los unía. Gracias a su trasfondo helenístico y su dominio del griego, Esteban era un seguidor con características únicas, capaz de comunicar e interpretar el mensaje cristiano con un nivel de sofisticación intelectual que lo destacaba entre los demás. Los primeros bautismos, las reuniones comunitarias, las oraciones conjuntas y el reparto de bienes entre los fieles no solo marcaron su vida, sino que lo llevaron a involucrarse profundamente en la construcción de la naciente comunidad cristiana. En las estrechas calles de Jerusalén, donde la vida bulliciosa se mezclaba con los ecos de la historia y las tradiciones milenarias, Esteban no se limitaba a ser un observador pasivo. Desde el principio, entendió que aquella comunidad cristiana en crecimiento representaba algo mucho más profundo que un cambio de credo. Era una transformación radical, una revolución que no solo redefinía la espiritualidad,
sino que tocaba el núcleo mismo de la existencia. A medida que esta nueva fe ganaba adeptos en la ciudad, surgieron necesidades prácticas que requerían una estructura más organizada. La comunidad, que crecía rápidamente, se enfrentaba al desafío de atender a los más vulnerables, huérfanos, viudas y extranjeros convertidos que habían dejado atrás todo para unirse al camino de Jesús. Los apóstoles, que llevaban sobre sus hombros la responsabilidad de predicar y guiar espiritualmente, reconocieron pronto que no podían gestionar todas las tareas administrativas y sociales por sí solos. Ante esta situación, decidieron seleccionar a hombres confiables y llenos de fe que asumieran estas funciones esenciales. Fue en este contexto que Esteban destacó como una figura sobresaliente. Su elección como uno de los primeros diáconos no fue una coincidencia. Sus cualidades personales, que combinaban sabiduría, fe profunda y una integridad intachable, lo colocaron en el centro de esta responsabilidad. Era descrito como un hombre lleno del Espíritu Santo, alguien que no solo administraba con eficiencia, sino que vivía cada tarea como un acto de adoración a Dios. Para Esteban, cuidar de los necesitados, distribuir alimentos y organizar las labores de la comunidad no eran simplemente tareas logísticas. Cada acción representaba una oportunidad para encarnar el amor cristiano y demostrar cómo esta nueva fe rompía barreras sociales y culturales. Su ejemplo era inspirador. Veía en cada servicio una forma de honrar a Dios y de construir una comunidad más justa y solidaria. Pero lo que lo hacía realmente único no era solo su capacidad administrativa, sino su habilidad para conectar con las personas a un nivel profundo, tanto espiritual como intelectual. Además de su labor social, Esteban poseía un talento especial para la comunicación y el debate. Su formación helenística y su profundo conocimiento de las Escrituras lo dotaron de una elocuencia inigualable. Los apóstoles, al imponer las manos sobre él como un signo de consagración, no solo lo estaban designando para un rol práctico, sino reconociendo un llamado especial. Este gesto marcó el inicio de una misión que iba mucho más allá de la administración de recursos. Dotado de una comprensión excepcional de las Escrituras, Esteban pronto se convirtió en un predicador que trascendía las expectativas de su época. Frecuentando las sinagogas de Jerusalén, especialmente aquellas asociadas con la diáspora helenística, Esteban inició debates que captaban la atención de todos los presentes. Su estilo de predicación no se limitaba a proclamar que Jesús era el Mesías, reconstruía meticulosamente la narrativa histórica de Israel, mostrando cómo las profecías y eventos del pasado convergían en la figura de Cristo. Su habilidad para entrelazar las enseñanzas de Abraham, Moisés y los profetas en una narrativa cohesiva impresionaba a quienes lo escuchaban. Para Esteban, Jesús no era una ruptura con la tradición judía, sino su cumplimiento definitivo, el centro de toda la historia de salvación. Las sinagogas de los libertos, donde judíos de la diáspora se reunían, se convirtieron en el principal escenario de sus predicaciones. Hablando en griego con fluidez, Esteban cautivaba a su audiencia con argumentos sólidos y bien fundamentados, combinando pasión y conocimiento. Sus discursos no solo inspiraban conversión en muchos, sino que también desafiaban las interpretaciones tradicionales de la ley mosaica, llevando a sus interlocutores a reconsiderar sus propias creencias. El impacto de Esteban iba más allá de las palabras. Su presencia en los debates era una declaración en sí misma. Sus mensajes, profundamente enraizados en las Escrituras y acompañados de una fe inquebrantable, desafiaban tanto los conceptos teológicos como las estructuras de poder que habían dominado Jerusalén durante siglos. Con cada palabra, Esteban planteaba preguntas difíciles que muchos preferían evitar, mostrando cómo las promesas divinas estaban siendo cumplidas en Jesús. Esta audacia lo convirtió en una figura polarizadora. Mientras la comunidad cristiana lo admiraba como uno de sus más grandes intérpretes, los líderes religiosos tradicionales lo veían como una amenaza a su autoridad. Sin embargo, Esteban nunca se dejó intimidar. Continuó proclamando su mensaje con una valentía extraordinaria, desafiando no solo los dogmas establecidos, sino también el temor a las consecuencias. Con cada predicación, construía puentes entre las tradiciones judías y la revelación cristiana, ofreciendo una perspectiva que unía en lugar de dividir. En los pasillos solemnes de las sinagogas y las intrincadas calles de Jerusalén, Esteban se alzaba como un faro de elocuencia y valentía, desafiando las creencias más arraigadas de su tiempo.
Su capacidad para entrelazar las narrativas bíblicas, desde Abraham hasta Moisés, pasando por los profetas, no solo capturaba la atención, sino que arrinconaba intelectualmente a sus oponentes. Fariseos y saduceos no lo veían simplemente como un predicador apasionado, sino como una verdadera amenaza. Sus palabras no solo cuestionaban las tradiciones establecidas, sacudían los cimientos del poder religioso que habían dominado Jerusalén por siglos. Esteban presentaba una visión revolucionaria, Jesús como el verdadero templo, una revelación superior al templo físico que se erguía en la ciudad santa. Para los líderes religiosos, esto era una blasfemia imperdonable. Cada debate en el que participaba se transformaba en un enfrentamiento teológico donde Esteban defendía con argumentos precisos y contundentes que la revelación divina no era algo estático, sino un proceso dinámico en constante evolución, culminando en Jesús como la máxima expresión de ese proceso. Esta interpretación desafiaba directamente las creencias conservadoras de sus opositores, quienes se aferraban a una visión rígida de la ley y la tradición. Lo que hacía a Esteban especialmente formidable no era solo su retórica, sino la profundidad de su conocimiento. Su habilidad para citar las Escrituras con una precisión asombrosa, revelando contradicciones en las interpretaciones tradicionales, dejaba a sus adversarios sin respuesta. Al mismo tiempo, presentaba una nueva y poderosa narrativa, una alianza divina más inclusiva, que trascendía fronteras étnicas y rituales para enfocarse en una transformación espiritual y moral. Esteban no se limitaba a debates intelectuales, representaba una nueva forma de vivir la fe, centrada en el amor radical y la conexión directa con Dios predicada por Jesús. El impacto de Esteban era tan grande que no tardó en convertirse en una figura polémica. Su creciente influencia y sus discursos desafiantes llevaron a una escalada en los enfrentamientos. Incapaces de refutarlo en el plano teológico, sus opositores recurrieron a tácticas desesperadas. Estrategias de intimidación y persecución fueron empleadas para silenciarlo. Se sobornó a falsos testigos para que declararan en su contra, acusándolo de blasfemia contra Moisés y contra Dios, un cargo que estaba diseñado para provocar la mayor indignación posible entre la población y los líderes religiosos. El juicio de Esteban se llevó a cabo en el Sanedrín, el tribunal supremo religioso de los judíos. Allí, los líderes más influyentes se reunieron, decididos a condenar al joven diácono. La atmósfera estaba cargada de tensión, una mezcla de odio, temor y ansiedad. Sin embargo, Esteban no mostró miedo. Su serenidad, descrita por algunos como casi sobrenatural, desconcertaba a sus acusadores. Se decía que su rostro irradiaba una luz interior, como si estuviera completamente en paz con su destino. Cuando se le dio la palabra para defenderse, lo que siguió fue inesperado. En lugar de intentar salvarse, Esteban pronunció un discurso que se convertiría en su legado. Su defensa no era un intento de escapar del castigo, sino una proclamación firme de su fe. Utilizando la historia de Israel como base, trazó una narrativa que conectaba la vocación de Abraham, la misión de Moisés y el mensaje de los profetas con la figura de Jesús. Recordó cómo Abraham, el primer patriarca, respondió al llamado divino dejando su tierra natal, subrayando que la alianza de Dios siempre había ido más allá de las limitaciones humanas de territorio o raza. Esteban continuó hablando de Moisés, destacando cómo incluso él había sido inicialmente rechazado por su propio pueblo antes de convertirse en su libertador. Al comparar esta historia con la de Jesús, construyó un argumento poderoso. Al igual que Moisés, Jesús fue rechazado antes de ser reconocido como el Salvador. Cada palabra de Esteban era una acusación velada contra sus jueces, revelando que el rechazo de Jesús no era un evento aislado, sino parte de un patrón histórico de resistencia al plan divino. Citó a los profetas perseguidos y los mensajeros ignorados, mostrando cómo los líderes religiosos de su tiempo no eran diferentes de sus antecesores. Su discurso alcanzó un punto culminante al declarar que el verdadero templo de Dios no era una estructura física, sino su presencia viva entre las personas. Este mensaje, aunque profundamente espiritual, era también un desafío directo a la autoridad del Sanedrín y las tradiciones religiosas que representaban. Con cada palabra, Esteban no solo defendía su fe, sino que desafiaba a toda una estructura de poder que había perdido su conexión con el espíritu de la revelación divina. El juicio de Esteban, aunque marcado por la injusticia, se convirtió en una plataforma para que proclamara su fe con una valentía extraordinaria. Sus palabras resonaron más allá del Sanedrín,
dejando un impacto duradero en todos los que las escucharon. La comunidad cristiana lo recordaría como un testigo de la verdad, alguien que, incluso frente a la muerte, no dudó en proclamar el mensaje de amor y redención que había transformado su vida. Esteban, diácono y primer mártir cristiano, culminó su discurso ante el Sanedrín con palabras que resonaron como una sentencia profética: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Siempre resistís al Espíritu Santo. Estas palabras no eran de un acusado en defensa propia, sino de un profeta pronunciando juicio. Con esta afirmación, Esteban desenmascaró el rechazo sistemático al plan divino que había caracterizado a las autoridades religiosas a lo largo de la historia. Su discurso no solo condenó el rechazo de Jesús, sino que expuso un patrón histórico de infidelidad hacia Dios. El tribunal, que esperaba una defensa sumisa, recibió una acusación devastadora. Esteban señaló que los líderes religiosos, al igual que sus antecesores, habían resistido continuamente las intervenciones divinas. Cada palabra golpeaba los cimientos del poder religioso establecido, transformando su juicio en un evento paradigmático para los primeros cristianos. Cuando el veredicto se pronunció y se dictó la sentencia de lapidación, Esteban mostró una serenidad que trascendía la comprensión humana. Según la tradición cristiana, su rostro se transfiguró con una luminosidad celestial, reflejando una paz interior que desafiaba la brutalidad del momento. Fue conducido fuera de los muros de Jerusalén, siguiendo los rituales legales para la ejecución de los blasfemos. Al iniciar la lapidación, algo extraordinario ocurrió. Esteban, en lugar de clamar por justicia o venganza, proclamó con firmeza: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Luego, en un acto de amor radical, añadió: «Señor, no les imputes este pecado». Sus últimas palabras, llenas de perdón, reflejaron directamente las de Cristo en la cruz. Este momento marcó un antes y un después en la tradición cristiana, estableciendo un modelo de resistencia basada en el amor y el perdón incondicional. Entre los testigos de su martirio estaba Saulo de Tarso, un joven fariseo que luego sería conocido como el apóstol Pablo. Según la tradición cristiana, Saulo guardaba las capas de los verdugos mientras observaba la ejecución. Este detalle aparentemente menor sería presagio de su futura transformación. El martirio de Esteban no fue solo una ejecución, fue un acto fundacional para la iglesia primitiva. Representó el cumplimiento literal de las palabras de Jesús sobre el costo del discipulado y marcó el inicio de una persecución sistemática contra los cristianos en Jerusalén. Esta persecución, lejos de sofocar el movimiento, provocó la dispersión de los discípulos hacia regiones como Samaria, Antioquía y Alejandría, donde establecieron nuevos centros de predicación. Cada piedra que golpeó a Esteban pavimentó el camino para la expansión del cristianismo más allá de Jerusalén. Su muerte fue una semilla que, paradójicamente, germinó en el corazón de Saulo, quien, tras su conversión, se convirtió en el principal arquitecto de la expansión del mensaje cristiano en el mundo grecorromano. El legado de Esteban trasciende su tiempo. Su martirio introdujo un nuevo paradigma de resistencia, el amor como fuerza transformadora. Su perdón ante la muerte se convirtió en un modelo para generaciones de cristianos perseguidos. Las iglesias que surgieron tras su muerte llevaron su espíritu y enseñaron una fe que trasciende las fronteras culturales y religiosas. Si este mensaje resuena contigo, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal. Únete a nuestra comunidad para explorar más historias inspiradoras y profundizar en el legado de fe que ha transformado vidas a lo largo de los siglos. Activa las notificaciones para no perderte nuestras próximas publicaciones. En el calendario litúrgico de la Iglesia Católica, Esteban es celebrado el 26 de diciembre como el primer mártir de la cristiandad. Su representación iconográfica lo muestra con piedras, símbolo de su martirio, y una expresión de fe inquebrantable. Los padres de la Iglesia citan frecuentemente su ejemplo como diácono, predicador y mártir, reconociéndolo como un puente crucial entre el judaísmo y la universalidad del mensaje cristiano. Tal vez su mayor legado sea indirecto. Su testimonio sembró la semilla que germinó en la conversión de Saulo, quien llevaría el mensaje cristiano a los confines del Imperio Romano. Así, Esteban no solo inspiró a sus contemporáneos, sino que se convirtió en un modelo eterno de valentía, perdón y amor incondicional.